ustedes a esta hora ya entiendo que estén cansados. Vamos a apagar los celulares, toca estirarse un poquito, por lo menos para si uno se queda dormido, que se hace servicio y uno empieza a cabecear. Bueno, vamos, me invitaron por mi formación, hago un paréntesis, yo de corazón muy amorosamente felicito a los médicos que estamos acá, porque que nos acompañe un médico cuando uno habla de naturismo ya es un logro muy grande, porque los médicos tenemos un ego muy grande y a veces no entendemos que es uno solo. Yo con naturistas puros he aprendido muchísimo de una forma diferente. Entonces la charla la vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hacer una breve revisión muy rápida de lo que siempre nos han dicho y de lo que pretendemos saber del dolor articular con muchos nombres, porque en eso nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Y la segunda parte vamos a hablar de lo que apenas estamos empezando a hablar y tenemos siglos de atraso. Efectivamente, artropatía degenerativa, osteoartrosis, artrosis, osteoartritis, enfermedad articular secundaria, etcétera, etcétera. Cada quien que hace un estudio le coloca un nombre diferente. Y hemos entendido que de todos esos nombres, digámoslo así, para nosotros los médicos, que somos los que bautizamos, hay dos elementos importantes en el proceso doloroso y degenerativo articular, que son la inflamación y la degeneración del cartílago, el daño del cartílago. Yo en las conferencias siempre decía, la gran mayoría de las veces cuando estoy dictando mis clases, a la persona no le interesa el nombre que tiene, a la persona le interesa, me duele la rodilla. El médico muchas veces está más afanado por encontrar los elementos que le permitan decir, ah, eso es una osteoartrosis. Pero la señora va a salir igual con su dolor de rodilla, entonces la idea es cambiar un poquito el concepto. Entonces la osteoartrosis se define en los últimos consensos como una alteración de las articulaciones móviles caracterizadas por la degeneración del cartílago y la producción de hueso de neoformación en los márgenes articulares. En eso quedó el dolor de la señora, en una radiografía que muestra cambios. Y cuando el médico ve los cambios en la radiografía, lo puede bautizar y una vez la mete en un proceso que es, eso es para toda la vida. Esa es una palabra de los médicos horrorosa. Eso es para toda la vida, mija. Y alguna vez estuve en un congreso en una clínica del dolor y dije, pues van a decir algo diferente. Dice, no, lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud, empiece tomando acetaminofén, luego tome ibuprofeno, si en la EPS el médico es más querido, entonces no le mande ibuprofeno, sino naproxeno, luego le mezcla los dos, luego le mezcla un esteroide, y cuando pase de los 55 años, entonces le ponen prótesis de titanio, de acero, y es una prótesis que tiene una vida útil, de una vez lo encasillan, y a uno de médico es difícil borrar el programa. La invitación es a que empecemos un poquito a borrar el programa. Esta es una definición que me gustó más de un estudio que hicieron en un doctorado unos médicos cubanos con unos médicos de la Universidad Nacional, donde hablan de que la característica principal de la osteoartrosis es un desequilibrio entre los condrocitos anabólicos, es decir, los condrocitos que están armando la articulación, y los condrocitos catabólicos. El proceso degenerativo puede iniciarse con la pérdida del proteoglicano de la matriz extracelular, seguida de los trastornos de la red fibrilar colágena. Vamos a tratar de desenmarañar todo eso y decirlo en peregrino. Para algunos médicos que están en este proceso, pues ya eso está perfectamente claro, para la gran mayoría de las personas no. Entonces, la articulación tiene unas células, que son los condrocitos, que son las encargadas de desbaratar. Nosotros nos estamos desbaratándonos y rearmándonos, pero para que eso ocurra debemos seguir unos ciclos y conectarnos. Es algo que no hemos podido entender. Necesitamos conectarnos con nosotros mismos y necesitamos conectarnos con nuestro entorno. Usted ve los pájaros, un pájaro es el ejemplo que yo siempre utilizo, no come después de las 6 de la tarde nunca, porque no hay luz. Ese es un código de la naturaleza para él. Y tan pronto empieza a salir el sol, ellos empiezan a trinar y a buscar comida. Ellos saben y están conectados con su entorno en que su ciclo catabólico empieza a una hora, y a esa hora lo que toca darle es los elementos para que el cuerpo se forme. El ciclo catabólico es a otra hora, y esa otra hora toca ejercer.
Pero nosotros si llegamos tarde de trabajar o de estudiar, a esa hora comemos, es las 10 de la noche, y si lo que hay es marrano, y me lo paso con un vaso de leche porque la Organización Mundial de la Salud dice que ahí está el calcio y yo para evitar la osteoporosis necesito es calcio. Bien, la hematogenesia, enfermedad del cartílago articular, son los elementos que están implicados. Es importante la respuesta del hueso subcondral, la participación de la cápsula articular, los músculos y los tendones con los ligamentos. No se puede abordar la osteoartrosis ni ningún tipo de patología articular, sino de una forma integral. Es el primer concepto. El músculo se contrae para defender la articulación. Y en ese quedarse quieto se vuelve atrófico, y en ese volverse atrófico se vuelve más indefenso y expone más la articulación. Es un círculo vicioso. Todas las pautas de tratamiento hay que hacerlas de la mano con un buen fisioterapeuta. Estas son las características de los cartílagos en un recién nacido, el superior, en una persona de edad madura, ¿sí? Y en una persona mayor. Ven ustedes que se va perdiendo, se va dañando la red de proteoglicanos, que es la estructura molecular. Y en esa red hay unas enzimas que son las metaloproteasas, de las que vamos a hablar enseguida, y esas metaloproteasas son activadas o desactivadas por los condrocitos. Entonces en el programa grábese, el condrocito perdió el equilibrio, hay unos que arman y hay unos que desarman, y como que los que desarman se desordenan más y trabajan más, y los que arman o no encuentran los elementos, que es muy importante para trabajar, o simplemente están dormidos, entre comillas. Es la enfermedad articular más común. 50% de mayores de 65 años presentan cambios en una radiografía, aún asintomáticos. Esto es del estudio de los cubanos. Me llama la atención porque la ceguera paradigmática no nos deja ver a los médicos algo que publicamos en los estudios. Quiere eso decir, de 100 personas asintomáticas, les hago radiografía de rodilla y por lo menos 50 van a tener osteofitos y disminución del espacio articular, y nunca han tenido dolor. Nunca han tenido dolor. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma, puedo tener 50 personas que no tienen ningún cambio, pero que el dolor es insoportable y no las deja caminar. Son dos condiciones diferentes. Algunos elementos que pueden estar implicados con la osteoartrosis, ¿cierto? Elementos secundarios, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, el síndrome de Morquio, la gota, enfermedades traumáticas, lesiones internas de la rodilla, enfermedades óseas, enfermedades endocrinas, procesos crónicos inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, defectos del desarrollo. Vamos a tratar de ver por qué es importante reconocer esto. Esta mañana nos hablaba la doctora del estrés oxidativo. Luego nos habló otra vez el doctor Virne del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el eje. Cuando empezamos este cuento decíamos, las únicas patologías que no se afectan por el estrés oxidativo son las traumáticas, pero sí se afectan en la evolución y en el pronóstico. Estamos hablando de heridas de bala, atropellados, etcétera, etcétera. El estrés oxidativo altera el pronóstico de esas personas. Pero mire usted que el estrés oxidativo hace que se generen enzimas inflamatorias. Esas enzimas inflamatorias actúan, deterioran la elastasa y la hialuronidasa principalmente, y producen altas cantidades de ciclooxigenasa. Esa ciclooxigenasa es un mediador de la inflamación, es una señal química de la inflamación que genera unas respuestas metabólicas. Y la elastasa y la hialuronidasa directamente dañan la matrix extracelular, que es como el esqueleto. Entonces, digamos que esta es la explicación, ¿cierto? Hay un efecto, un daño antigénico que genera una respuesta inflamatoria aguda. Ojo, la respuesta inflamatoria no es mala per se. La respuesta inflamatoria es el mecanismo que tiene el cuerpo y que desarrolla el cuerpo para poder rearmarse. ¿Ok? Pero si el cuerpo no tiene los elementos que necesita para poder armarse, la respuesta inflamatoria se vuelve infructuosa y tiende a la cronicidad. Y es la cronicidad la que genera un estrés oxidativo, y ahí es donde viene el problema.
¿Y por qué? Vamos a rajar de una vez del marrano porque no dejé la diapositiva al final. ¿Por qué los alternativos rajan tanto del marrano, hombre, si el marrano? No, eso no es de los alternativos. Mire usted que la mayoría de libros sagrados prohíben el consumo de la carne de cerdo. Y por allá creo que es en Lucas que dice que Dios estaba sanando y le dijo a los discípulos, pueden sacar demonios, y entonces los discípulos comenzaron a sacar los demonios de la gente y los demonios le rogaron, déjenos habitar en el cerdo. Y entonces ellos les dijeron, habiten, y los demonios se metieron en la piara y salieron corriendo, se tiraron por el despeñadero y se mataron. Para decir que la carne de cerdo está llena de demonios. ¿Sí? La carne de cerdo lo lleva a uno a un estado proinflamatorio, no por el colesterol, que fue otra cosa, y que ya la Asociación de Porcicultores la acabó de una vez. Tiene menos colesterol y es más sana y es más rica, es verdad. Es verdad. Hay tres elementos fundamentales por los que el cerdo está lleno de demonios. El primero, la información genética que tiene es muy parecida a la nuestra, es tan parecida que la insulina que se utilizaba anteriormente para manejar la diabetes de los humanos era porcina, ¿se acuerdan? Sí, porcina, hasta que ya por biotecnología se logró sacar una con la misma información genética. Los primeros reemplazos valvulares que se hicieron cardíacos se hicieron con válvulas de cerdo, y el corazón del cerdo lo utilizaron en experimentos en Rusia para hacer trasplantes en humanos. Cuando usted come cerdo es como si comiera cristiano. La célula inmune del tubo digestivo entonces se va y se encuentra la célula del cerdo y dice, ve, pero esto se identifica como el de aquí, y luego se va al de la rodilla y dice, pero este es como el del intestino. Cuando uno tiene 20 años esa confusión no importa porque tiene la capacidad de repararse, pero ya pasa de los 35 como en mi casa. Cuando ya uno pasa de los 40, esa capacidad se va disminuyendo, entonces ya la célula del sistema inmune se confunde y empieza a ver la articulación como extraña, el páncreas como extraño, y ahí vienen las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Por eso en el eje cafetero dice, no, es que mi abuela comió cerdo toda la vida aliviada. ¿De qué se murió ella? No, diabetes, pero es normal porque tenía... No es normal. Uno debe morirse sano, ¿sí? Primer demonio, la información genética. Segundo demonio, es una carne rica en histamina. La histamina es un compuesto químico que es mediador de la respuesta inflamatoria, pero es uno para la gripa, toma antihistamínico para bajar ese estado proinflamatorio, bajar la fiebre en algo y disminuir la moqueadera, ¿cierto? Por eso la carne de cerdo es rica, es dulzona, por el alto nivel de histamina que tiene. Entonces las abuelitas le decían a uno, mi hijo no coma carne de cerdo si hizo una herida porque eso es enconoso. Decían las viejitas, en el eje cafetero por lo menos, y en la costa, eso es enconoso. Enconoso es que lo tiene a uno en un estado proinflamatorio con mucha histamina y a cualquier cosa responde de una forma muy agresiva. Y el tercero, que es el más grave de todos, hace 5 años los alemanes publicaron un estudio, la carne de cerdo, aún frita, cocinada, hervida, etcétera, etcétera, tiene la posibilidad de guardar información genética viral por muchísimo tiempo. Y no guarda la información viral completa, sino que guarda fragmentos, priones de información viral. Cuando usted se come cerdito, ese prión es tan pequeño que no alcanza a disparar toda la respuesta autoinmune y puede incorporarse a la célula. Se pega el material genético de la célula y cuando la célula empieza a leerlo, empieza a confundirse y ahí vienen los problemas. Autoinmunes, proinflamatorios, esos son los 3 demonios. El otro demonio que daña el colágeno es el azúcar. Pero si uno le enseñan desde la escuela, hombre, que no necesita el azúcar y tal, claro, no necesita el azúcar, es un código que tenemos grabado. Pero el azúcar como viene en la naturaleza. La naturaleza empaca el azúcar con calcio y con oligoelementos para que cuando usted muerde la pera, la manzana, el mango, la guayaba, la fructosa que tiene, que es el azúcar, con el calcio y las vitaminas llegue a la célula, pone el calcio y las vitaminas y deja pasar el azúcar. Y la célula la utiliza. Pero nosotros, como buenos seres humanos, la refinamos. Y en el proceso le adicionamos sulfitos y sulfatos que dañan la matriz directamente y además de eso le quitamos todo el calcio y todos los oligoelementos. Entonces cuando el azúcar llega a la célula en una cantidad bárbara, la célula le toca colocar sus oligoelementos y su calcio para que ella pueda entrar. Y cuando ella entra no tiene con qué manejarla y ahí empieza a guardarla como ácido graso
y usted empieza a tener más hambre cuando come azúcar porque le hace falta algo. El cuerpo le está diciendo, me falta algo. Claro, no, esa digamos que ha sido un azúcar inútil, entre comillas, porque no tiene los oligoelementos para procesarlo. Y el tercero de los otros, que también nos han vendido muchísimo, que es el consumo de lácteos. Desordené completamente la charla, me disculpo, pero bueno. La leche, que la Organización Mundial de la Salud, patrocinado por los ganaderos, dice que es el mejor reservorio, no es cierto, no es cierto. Entonces, a muchos de ustedes que les gustan los estudios, los invito. Hay un estudio muy interesante que hicieron en los Países Bajos. Las personas que mayor nivel de osteoporosis tienen en el mundo son los Países Bajos. Holanda, Dinamarca, etcétera, porque son los que más leche toman. Los que menos leche toman por cuestiones religiosas o por cuestiones económicas, africanos e hindúes, son los que menos osteoporosis tienen. Los chinitos etíopes, cuando uno los veía, eran hueso y piel, no se fracturan, se mueren desnutridos y no hacen osteoporosis. Es un cuento, pero es que las mamás se angustian sobre el hijo, y el calcio, y el calcio. Entonces le digo, venga mi señora, ¿quién es el que más calcio tiene? La fábrica de calcio es una vaca. Muestren una vaca tomando leche, pues, porque pasó de los 10 años. No, comen pasto, es un código de la naturaleza. Los toros comen pasto y ese pasto fabrica calcio. Pero entonces no es cierto. Y es un código de la naturaleza, es sencillo. Cuando usted se toma un vaso de leche, su cuerpo lee, mire, llegaron 60 miligramos de calcio, eso es mucho calcio, una hipercalcemia automática porque empieza a absorberse. Entonces el cuerpo, ¿qué dice en sus sistemas? No guarde calcio, porque aquí hay mucho. Como la Organización Mundial le dice que es un vaso todos los días, mi esposa no tomaba agua, tomaba leche. Porque a los paisas lo acostumbraban con la vaca al lado, ¿cierto? Iban a hacer el niño, separaban una vaca de todas las otras y esa vaca, la postrera bien tempranito y leche todo el día. Entonces hacen unas hipercalcemias severas. Las personas que no consumen leche, algunos por intolerancia, otros por cuestiones religiosas, el poquito calcio que consumen en un vegetal verde oscuro, el sistema cuando lo lee dice guárdelo todo, porque este no tiene calcio por ninguna parte. ¿Y dónde lo guarda? En el hueso. Son códigos de la naturaleza que la Organización Mundial de la Salud nos quiere borrar. Pero bueno. Bien, entonces estamos aquí. Esos elementos, azúcar, lácteos, todos, cerdo, todos, embutidos, todos. Un embutido de pollo no sabe a nada, tiene que echarle manteca de cerdo. Si hay alguien aquí que sea aficionado a la cocina, sabe que los franceses utilizan la manteca de cerdo hasta en los postres, porque es lo que le da como tono al sabor de las comidas. Entonces, embutidos, lógicamente hay que hacer la excepción ahí con los kosher, que sí no permiten cerdo por cuestiones religiosas, ¿cierto? Que aquí en Bogotá se consigue. Entonces hay embutidos kosher que sí no tienen manteca de cerdo, el resto, no le digan a nadie, todos tienen manteca de cerdo. ¿Sí? Azúcar, lácteos y cerdo, promotores de la inflamación crónica. Bien, entonces esa respuesta inmune hace que la inflamación se vuelva crónica, empieza a proliferar, a defenderse la sinovia y empieza a dañarse la articulación. Eso también puede ocurrir por un insulto, por un daño, por una agresión mecánica. Estamos hablando de la persona que por deformidad de la cadera empieza a dañar el eje biomecánico de la articulación y empieza a forzarla. Allí también se puede desencadenar. Esta es una microfotografía del estudio de los cubanos, donde muestra básicamente los segmentos en los que está o cómo se conforma el cartílago. Esta es una microfotografía del cartílago para ver las características, que es un tejido que es casi que solo matriz extracelular, es una red de proteínas, es una red de proteínas que atrapa física y químicamente agua. Aquí está. Este es el estudio, parte del estudio, en esto participaron en la Universidad del Bosque, donde demuestran cómo la carga cíclica genera respuestas en los condrocitos, y esas respuestas activan una señal en unos genes que están allí en los condrocitos y que permiten
que responda por el lado del CBFA1, RUN-X2, en la parte del hueso. Recuerde usted que el hueso tiene circulación, tiene buen aporte de minerales, tiene buen aporte de calcio, por eso responde muy rápidamente, mientras que el cartílago no tiene circulación. El cartílago se nutre directamente del líquido sinovial. Aquí voy un poco rápido, si voy muy rápido me dicen y bajamos la velocidad, porque es lo que ya nos han dicho y lo que usted encuentre. Queremos hablar de lo que no nos dicen casi. Esta es la respuesta de la sinovia, como el condrocito empieza a clonarse, a tener condrocitos nuevos, cuando estamos en las fases iniciales de la agresión, sea mecánica o sea autoinmune. Ya cuando se liberan los mediadores proinflamatorios, las citoquinas, los radicales libres, se activan las metaloproteasas, y a partir de esa activación de las metaloproteasas ya empiezan a crearse fracturas y el hueso responde más rápido que el cartílago. Y entonces allí es donde se forman los osteofitos. Donde debía estar el cartílago ya empieza a aparecer es hueso, que es esto en un estado precoz, es lo que se llama como el quiste, ¿cierto? El quiste subcondrial. Entonces aquí tenemos un cartílago sano y la respuesta en una destrucción del cartílago de una osteoartrosis exactamente igual. Nuevamente para recordar según el sitio y según... No es solamente un evento el que está implicado en la osteoartrosis, son muchos eventos. Este es el cuento como para entender mejor, ¿sí? Allí tenemos en blanco la red de colágeno, los proteoglicanos de amarillo, y de azul tenemos las metaloproteasas, que son las que están desbaratando y rearmando. El cartílago funciona como una esponja, es un sistema hidráulico perfecto que ha querido ser copiado en la naturaleza y no se ha podido. Por lo que decíamos, el cartílago se nutre. Cuando hay una zona de presión, aquí digamos que esta es una articulación móvil, cuando la presión se incrementa, se drenan las toxinas de la matrix extracelular del cartílago. Cuando pasa la presión, él absorbe el líquido sinovial y los elementos que estén allí en el líquido sinovial nutren el cartílago. Es importante porque quienes hacemos manejo un poquito más invasivo debemos tener muy pendiente eso. Lo que hagamos resulta muchísimo mejor si tenemos el conocimiento para aplicarlo intraarticular, porque es mucho más rápido. Entonces aquí vamos a decir, hay un patrón de forma que es lo que vemos, pero hay algo que es mucho más importante, que es un patrón de función, y es un concepto cibernético de información y de autorregulación que casi no manejamos. Es un código de la naturaleza. Esta es una propuesta de manejo que hicieron los americanos, que no funcionó. Era básicamente donde hay un daño del cartílago, en un primer paso extraer células del cartílago sano, cultivarlas, reproducirlas, y en una segunda fase hacer un raspado de hueso y aplicar ese autoinjerto de cartílago. Ha fracasado. Me llama la atención que hace poco quienes primeros utilizaron autohemoterapia y factores autólogos fueron los médicos alternativos, pues, los médicos de la escuela del Dr. Reykjavik en Alemania, automotóxicos o como se quiera llamar, fueron los primeros. Ya los ortopedistas convencionales la están utilizando. Hace poco escuché que a Kobe Bryant, el jugador de los Lakers, le hicieron factores autólogos, y va a ser un solo ortopedista, y el hombre le cuenta a uno, pues que no puede mezclar, que no puede hacer. Yo estaba en una charla con un cirujano plástico, el cirujano plástico decía, no se le puede mezclar nada al plasma. Le decía, un momento amigo, usted tiene que saber cómo se hace, pero no hable de algo que usted ya lo inventaron los alemanes hace rato, y uno sin misterio lo hace para meterse en una articulación, no tiene ningún problema, ¿sí? Porque lo que uno coloca no es esto que es mecánico, lo que nosotros colocamos es información. Bien, aquí para decir que cualquier articulación, ojo con eso, porque muchas veces la osteoartrosis uno la diagnostica y la encuentra en articulaciones móviles, pero en articulaciones poco móviles o sin artrosis también pueden presentarse. Estamos hablando de la articulación sacroiliaca, de las coxillas, muchos dolores crónicos que son manejados como ciatalgias
o como enfermedades del ciático, muchas veces obedecen es una osteoartrosis de la articulación. Más de la matrix, que es lo que nos interesa. Y vamos a ver una propuesta de manejo que es la de los fitoterapéuticos, ¿sí? Y yo creo que es importante, y por eso yo siempre felicito a las personas que hacen naturismo, que se preocupan por venir a estas charlas, por esto. Esto lo encontré en un diario. ¿Quién iba a imaginar, señor Gómez, que el tratamiento con plantas medicinales tendría efectos secundarios? Los médicos debíamos saber algo de eso, o sea, porque muchas veces usted está formulando la ranitidina, el omeprazol y todos los cosazoles a una gastritis y la señora le pregunta, doctor, me estoy tomando una agüita de repollo, y a uno le da susto, y entonces dice, no tome eso. En mis épocas yo era muy respetuoso y le decía, yo no sé, siga tomándose la ranitidina, pero uno debe conocer eso. Alguna vez hicimos la discusión, quienes manejamos medicina complementaria, integrativa, holística, alternativa, como la quiera llamar, debemos conocer por lo menos, porque no crea que lo natural, que es otra idea que han querido vender, lo natural es bueno todo. No, todos los venenos son naturales. Todo, Cleopatra mató a los que mató con venenos naturales 100%, sin químicos ni metales pesados. Hay que conocerlos para poder manejarlos. Y esta es una propuesta, el arpagofito, ¿cierto? Arpagophytum precumbens es una raíz del África. Con la organización, yo les puedo dejar todos los estudios que hay de arpagofito. En los estudios más juiciosos, los gringos son para darle madera a las cosas naturales. Entonces dicen, pues, lo clasifican como evidencia 3, 2, 1, para decir si sirve o si no sirve. Entonces ya usted encuentra muchos estudios, estamos hablando de 1200 estudios, que dicen que efectivamente el arpagofito sirve. Cuando usted va a leer cómo, le dicen no se sabe. Se encuentra que así, no se sabe. Se encuentra que cuando usted consume arpagofito disminuye los niveles de COX-2, de ciclooxigenasa 2, y disminuye la actividad de las prostaglandinas, de la interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral alfa. La disminuye. ¿Cómo lo hacen? No se sabe. No se sabe cómo actúa el acetaminofén tampoco. Vamos a tratar de explicarlo un poquito. Este es el principio activo del arpagofito, ¿cierto? Son los arpagócidos. Entonces esta molécula la aislaron. Aquí vamos a dejar dos mensajes. Quienes hacen de verdad naturismo, estamos hablando de los indígenas y los negros del Cauca, saben que los vegetales son seres vivos y tienen un comportamiento. ¿Sí? Entonces, usted puede decir, el principio activo es el arpagócido y se encuentra en la raíz, pero ojo, la raíz no es lo mismo a las 6 de la mañana que a las 12 del mediodía que a las 4 de la tarde, como el pájaro, como usted, que está en un ciclo diferente. Un ciclo que es una memoria ancestral que está con el universo. Me hago entender. Entonces, no es lo mismo la raíz que cultivan y recogen a las 8 de la mañana que la que recogen a las 4 de la tarde. Ayer o antier vi un programa, le hago la cuña de una vez, por Señal Colombia, que se llama Los Puros Criollos, donde estaban hablando de cómo hacen el tamal, los que saben hacer tamal. Y entonces ellos decían, eso no se envuelve con cualquier hoja, sino con una hoja de plátano, un plátano que se llama cayaco. Y hay que recogerlo, mire usted, hay que recogerlo antes de las 9 de la mañana, entre las 4 y las 9 de la mañana, o después de las 4 de la tarde. Si no, la hoja no sirve, daña el tamal. Unos médicos se ríen, ignorantes. No, es verdad, no es la misma hoja con el cambio del día, no es lo mismo, o sea, no es el químico, es toda la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Si usted ve esto, digamos que este tiene un código y tiene una información que es eléctrica, electromagnética, de electrones, como decía la doctora esta mañana. Es una sombra electromagnética. Todo el alrededor que esto genera. Todo el alrededor. Este señor que está acá, que es con el que lo corchan a uno cuando uno está en biología y cuando uno está en la universidad, es el ciclopentano peridrofenantreno. Pregunta de examen: ciclopentano peridrofenantreno.
esqueleto de colesterol, que da estabilidad a las membranas, y esqueleto de todas las hormonas esteroideas. Todas las señales esteroideas del cuerpo tienen este esqueleto. La sombra, el campo electromagnético que tienen los esteroides es el mismo campo electromagnético que tienen los compuestos químicos del alpagofito, los alpagócidos. Cuando llega esa sombra electromagnética, la célula empieza a leer, no desencadena respuestas moleculares porque no puede generar los cambios en los genes. ¿Sí me hago entender? Como cuando usted es una persona que se parece a la novia suya y la ve de televisión y dice, ay Margarita, y usted se pone todo cuando ve que no era, ay qué pena. Exactamente igual. Cuando la célula la ve y dice, ay, llegó un esteroide, y da todas las respuestas, pero cuando llega todo dice, ay, no, este no es el esteroide. Lo mismo ocurre con las fitoflavonas de la soya, que tampoco nadie le cuenta el cuento a uno. Tienen un campo electromagnético, un entorno que entre comillas engaña, y ya vamos a ver que no es engaño, es otra cosa que no nos han contado. Entonces digamos que podemos proponer que el alpagofito, el artrofis, que es de esta casa, que me invitó a la charla, Fitomedics, que es otra cosa muy importante, y con la venia de la coordinación del evento vamos a presentarle un video porque yo les digo de corazón a todos, usted tiene que saber de verdad cómo se hacen las cosas. Es una crítica que yo le hacía a los ginecólogos que les regañaban a las mamás, usted cuando va sobre el dolor de un parto y uno nunca pare, no le regañe, que usted no sabe de eso. Uno puede que no haga empanadas, pero tiene que saber dónde las hacen y bien hechas, ¿sí o no? Yo a mis pacientes les digo, compre panela orgánica, las hace don señor allí en Benalcázar, porque una vez yo me fui y le digo, oíste, mostrame cómo hacen la panela para ver si le metía químicos o no. Y el hombre me mostró todo el camino, las mulas, y con lo que el popis de las mulas abona el terreno, y las mulas son las que mueren. Genial. El secreto del hombre, el pecado del hombre, era que a las pailas de cobre les ponía un poquito de manteca para que brillaran. Ese era el pecado químico del hombre. A ojos cerrados les digo a mis pacientes que ahí se hace bien. Eso tienen que tener ustedes, porque digamos que en este gremio del naturismo y de las casas naturistas, como hay gente muy comprometida, hay muchos charlatanes. Y una hace el estudio y se da la pena, y otros copian. Al rato me consigue la raíz más barata. Y no falta el colombiano que se va a Miami y le dice, yo se la vendo, es importada y más barata. En China, que es lo último, en China, eso es barato. Esta es más barata, muélela, encapsúlela y venda. Y muchas de las personas que, por ejemplo, llegan a la tienda naturista preguntan, ¿cuánto vale este alpagofito? 5.000. ¿Y cuánto vale este artrifit? 22.000. Estoy hablando pues cualquier cosa, pero no sé de precio. Deme el de 5.000, no les interesa. El compromiso es suyo. El compromiso es mío. Cuando yo le recomiendo algo a un paciente, sé cómo lo hace. Y eso es lo que usted debe saber. Y si puede conocer el laboratorio, vaya y no coma cuenta. Vaya y mire que sí se hagan las cosas como dicen que se hacen. Y es la invitación a que conozcan el laboratorio del que les estoy hablando. Aquí está, ¿cierto? Entonces el consumo de altrifil disminuye la producción de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Por eso usted le tiene que explicar por qué es la otra cosa. Les hablo de mi papá. Tiene una artrosis, 84 años, usted le pone, papá, tomate, se lo tomó 2 días, eso no sirve, niño. Hombre, tiene que tomárselo por lo menos, dicen los estudios, se necesitan de 2 a 3 semanas con el que estaban utilizando en Europa, que tiene menos cantidades de alpagócido. Este tiene más cantidades de alpagócido, se demora de 1 a 1 semana y media. Entonces usted tiene que explicarle, como este no es un químico que bloquea y que para la respuesta, tiene que consumirlo por lo menos de semana y media a 2 semanas. Y 0 cerdo, 0 lácteos, 0 azúcar. Bájele a las carnes rojas, ojalá no. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay preguntas? 1 a 2 cápsulas. Usted puede tomar, empieza en fase aguda 2 cápsulas.
Como es una raíz, eso tiene un código de la naturaleza, es como si usted se estuviera comiendo una raíz. Entonces se estimula la producción y la motilidad gástrica. Y de hecho también hay algunos estudios que reportan su uso en problemas digestivos, ¿sí? Usted tiene que explicarle a la persona, consúmalo con las comidas, porque la persona por la noche estuvo parrandeando, se comió el chicharrón, se comió el perro, se tomó la malteada, y por la mañana se tomó la pastica para el dolor de las rodillas y está con malestar de hecho y fue la pastica. No fue ni el perro, ni el chicharrón, ni la malteada, no, fue la pastica. Entonces tiene que explicarle bien. Con las comidas por la mañana y por la tarde. Pero en sí ese medicamento, ¿qué es lo que hace? Porque mi mamá particularmente sufre de osteoporosis, ella ya tiene una pierna deforme, pero ella, por ejemplo, tiene que tomar muchas cosas para el dolor, porque es un dolor desesperante. Entonces, en sí, ¿qué hace? ¿Qué quiere que le diga? ¿Lo convencional o lo que venimos a hablar? Lo convencional se lo digo de una vez. Los químicos del laboratorio le dicen, lo que hace es que su mamá disminuya el consumo de los otros que le dañan el hígado, los riñones, el corazón, etc. Y siga tomando solamente el antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué respuesta quiere la vecina? Para toda la vida, le dice el otro lado. Nosotros decimos 3 meses. 3 meses por 2 cosas que ya mismo le voy a explicar. La primera es que tiene metabolismo hepático y es un código de información. Usted tiene que darle tiempo a que el hígado se descargue de todas esas vías metabólicas y arranque otra vez. Por lo menos yo, en mi práctica médica, no lo utilizo solo. ¿Estamos de acuerdo? 75% del éxito de... Bueno, es maluco chicanear, ¿cierto? Pero igual, digamos que uno le va bien en el pueblo. Le va bien en el pueblo. Y el ortopedista se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque uno les dice, no coma cerdo, no coma cerdo. Y la gente cuando siente el alivio se retroalimenta y no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el éxito del tratamiento es mejorar los hábitos alimenticios. Y a eso yo le sumo ozono, le sumo plaquetas, ya lo vamos a ver enseguida en el transcurso de la charla. Lo más interesante de cualquier informe es quién nombró a los expertos, eso es así. Porque vamos a hablar un poquito de los estudios. A mí no me gustan los estudios, yo soy mucho más anecdótico, por eso no he progresado. Por eso no he viajado por todo el mundo como el doctor Ovione, que le gustan tanto los estudios. Porque es que yo digo, ¿de qué le sirve un estudio al dolor de una viejita? O sea, si yo puedo mostrarle el estudio y decirle, mire, es que se tiene que sanar. Porque es que el estudio dice, a nosotros, a nuestra consulta llegan todos los que están por fuera de los estudios, no le ha servido, no le ha servido, no le ha servido. Entonces por eso, y uno mira los estudios y les hace las críticas, por eso tengo esto aquí. Bueno, lo bajé, pero eran los errores graves que se cometían. Es un estudio donde dice, hablando de los homeopáticos, que para uno utilizar un homeopático, el homeopático no se utiliza para la enfermedad, sino para la persona. Vamos a hacer un ejemplo así rapidito para no dejarlos con ese vacío. Por ejemplo, hay un remedio homeopático para el dolor que es la belladona, pero vean, estoy diciendo que no, y aquí digo para el dolor, no, para la persona que tiene el dolor, pero esa persona que tiene el dolor, por ejemplo, es la persona que con el dolor, como cuando usted está jugando, ¿cierto? Uy, me di, ay, se va poniendo caliente y tal, ese es un dolor belladona. Pero hay otro tipo de personas que con el dolor dicen, va a morir, me dolió. Ese es un dolor acónito y son dolores diferentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo decir que el acónito es para la persona, y el homeópata lo que hace es repertorizar. Yo no puedo hacer un estudio de manejo del dolor de rodilla con acónito, no sirve, a no ser que yo repertorice y que todas las personas sean acónitos. Me hago entender, por eso no creo en los estudios. Entonces esta es otra diapositiva. Isaac Newton nos rayó el disco. Isaac Newton nos rayó el disco con su explicación mecánica. No fue malo, fue un momento histórico. Entonces Newton nos dijo, mire, el mundo, el universo es un mecanismo. Y a uno como médico, cuando yo supe que uno era como un mecanismo, como mi papá era mecánico, yo dije, me va bien.
me metí. Y querían decirle a uno eso, ¿cierto? Si usted encuentra la tuerquita floja en el ser humano y la aprieta, ¡pam!, se alivió. Bueno, toda la vida, hasta que hice el primer diplomado de medicina biológica con el doctor Ovirne, sufría de una dispepsia ulcerosa. Un dolor por un cólico, la cosa más horrible, que me hacían endoscopias y todo bien, dispepsia ulcerosa. Toda la vida. Cuando estaba en la clase de farmacología con el doctor Izaza, explicó cómo la ranitidina y la cimetidina bloqueaban la célula parietal para que no se produjera ácido. Y cuando yo vi esa explicación dije, me sale mi dolor, y me fui a embutir el poco de cimetidina, nada, ranitidina, nada, cosazoles, nada. Uno no es un mecanismo. Este Sir James Littlefield es el que más sabe de fluidos mecánicos en el mundo. Estaba vivo como hasta el 2008, creo. Y este señor, miren lo que publicó en 1962, si no estoy mal. Llegados a este punto, debo hacer un alto y hablar en nombre de la gran hermandad de los expertos de la mecánica. Hoy somos muy conscientes de que el entusiasmo que sentían nuestros predecesores por el éxito maravilloso de la mecánica newtoniana les llevó a hacer generalizaciones en el campo de la predicción que hoy han resultado ser falsas. Queremos pedir disculpas colectivamente por haber inducido error al público culto al propagar a propósito del determinismo de los sistemas que cumplen las leyes newtonianas del movimiento unas ideas que después de 1960 ya no se pueden sostener. Y con esas ideas nos formamos los médicos y formulamos hoy 2002. Somos un mecanismo, nos han dicho. La máquina perfecta, no somos máquinas. No somos máquinas, somos información. ¿Sí? Entonces yo sí, porque estoy acá y no conseguí lo que yo como y no comí, mi cuerpo tiene una memoria y empieza a cambiar sus rutas metabólicas, y entonces empieza a gastarse la proteína de mi músculo, la grasa que tengo acumulada, etcétera, etcétera. Pero si a mi camioneta yo no le echo gasolina, cuando se le acabó la gasolina, ¡pum!, paró. No es que empieza, imagínense, de Cartago a Pereira, cuando llegue a Pereira y me pregunte la mujer, ¿y qué le pasó a la...? ¡Ay, qué pena, me quedé sin gasolina y se la comió la camioneta! ¿Usted sabe cómo es ella? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Somos diferentes. No podemos entendernos simplemente como mecanismos, somos más que eso. Somos esto. Somos esto. Que para tranquilizarnos nos dijeron la piel y los huesos y nos han enseñado así. Y entonces nosotros nos vemos. Pero somos más que eso, somos una conexión entre todos. Algo que estaba leyendo un libro, ahora dicen ecología profunda. Entender que lo que yo le hago a otra persona me lo estoy haciendo yo. Es un código de la naturaleza que no podemos entender. Nuestro planeta es 70% de agua, nosotros somos 70% de agua. Lo que yo le hago al agua de mi planeta me lo estoy haciendo a mí, a mi agua. Por eso uno no puede querer pasar por encima de nadie ni atropellar a nadie, y hay que aprender a respetar y a vernos así, en el igual, porque todos estamos conectados, todos con todos. Entonces, en el caso de esta persona con dolor en la rodilla, llamémosla osteoartrosis, es apenas una resultante de muchísimas conexiones. El dolor de esa persona es que tiene una mamá muy pesada que le ha tocado cargar toda la vida y que ya no la quiere cargar, y ese es el conflicto y se lo está cargando, y por eso le duelen las rodillas. Así toca ver ese dolor, así toca en todo, en el contexto. Lo que estamos viendo aquí es apenas una pequeña señal, una emergencia del sistema pidiendo auxilio con dolor. Entonces recuerden, los seres humanos no somos mecanismos, no somos termodinámicamente cerrados, somos termodinámicamente abiertos, estamos conectados todos con todos, ¿sí? Nos cambia y nos impresiona solo que nos miren, que es un concepto de la física cuántica. Cuando usted está haciendo un experimento y usted miró, ya cambió.
lo demostraron los físicos. El electrón se porta como fotón, es decir, como onda o como partícula, según quien lo mire y según en el momento que lo mire. Usted va por la calle caminando todo encuadramilado y siente que no miran y dice, ¿quién está mirando? ¿Sí? Así, reaccionamos a eso y no tienen que tocarnos. Entonces ese es puro cuento de bioenergéticos, dicen los internistas, los ortopedistas. Ese es puro cuento de bioenergético, ¿eso qué va a hacer usted? Que va a estar conectado nada con nada. Y hay un ejemplo muy sencillo y muy fácil, ¿cierto? Mi cuñado está en Brasil y yo tengo el número del celular. Y no es sino marcarle aquí el número y yo me comunico con él allá. Y si está en la China, le marco y me sale más caro, pero me conecto con él. Y cuando me conecto con él, rompo un concepto, porque rompo el paradigma, porque yo me estoy comunicando físicamente con el pasado o con el futuro, porque él está en otro día y en otro momento. Entonces, ¿por qué no nos podemos conectar y sentir lo que siente la otra persona y entender que esos códigos de la naturaleza, del cerdo, de la leche, del azúcar, los podemos grabar? O que los códigos del arpagofito los podemos grabar. Entonces somos un sistema abierto con entradas. Digamos que el 75% de nuestras entradas es lo que comemos. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos por lo que comemos. Vegetales verde oscuros, ojalá orgánicos, sin químicos, sin azúcar, sin aditivos, es fácil. Entonces me tengo que poner que todo lo que... ¿Eso tiene químicos? No, tampoco. Tengo un niño de 9 años, entonces no puedo comer helado con él porque... No, un heladito el sábado. ¿Qué es cierto? Con el cerdo sí no. Le dice una costillita el sábado. No. Eso sí no. Estos procesos están a lo largo de todo, es decir, esta información y estos fenómenos están continuamente relacionándose en un concepto cibernético y sistémico. Entonces soy lo que como, soy lo que pienso, soy lo que digo. Y allí es donde tenemos que estar interconectados. Allí necesitamos odontólogo neurofocal para que mire los dientecitos. Allí necesitamos psicólogo transpersonal, porque así como yo le digo, hacete un ayuno de papaya, 3 días, solo papaya y agua, busca una papaya que sea orgánica, que no tenga tanta, para limpiar el tracto gastrointestinal, para darle vacaciones al hígado, tengo que darle vacaciones a la conciencia. Tengo que conectarme nuevamente, aunque suene a cuento religioso, pero así es. Tengo que entender cuál es mi conexión con el universo, cuál es mi papel, que no estoy solo, que tengo un programa que estoy leyendo todos los días, un programa para ser exitoso y saludable. ¿Cuándo cuando bloqueamos el programa? Cerdo, azúcar, productos chinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, uno tiene pacientes que le dicen, le cuento esta anécdota. Mi esposa tenía una paciente en la EPS antes de que nos echaran por alegones. Y la niña le decía, tengo un cáncer de estómago, y le hacían todos los exámenes y no, hombre, pues está bien, no tenés... me va a dar un cáncer, hombre, y dele. Y nos echaron y luego montamos gracias a Dios nos echaron. Montamos nuestra unidad, nos ha ido muy bien, y allá llegó la señora con una biopsia positiva para un cáncer de estómago. ¿Se da cuenta, doctora, que yo le dije que hombre, pues todos los días dicen que tengo un cáncer? Todos los días dije, va a ganar el valor, pues usted lo gana. Así es, porque usted lo programa, usted lo condiciona. Ese programa que tenemos para ser exitosos y sanos, lo bloqueamos. Y eso es lo que nos perdemos. Y empezamos a buscar por fuera lo que tenemos por dentro, que es lo que nos conecta con el universo. Entonces busco una mujer que me haga trabajar, que necesite plata para esto, que necesite plata para aquello. Entonces busco un carro que es más costoso y ahora no puedo parar, entonces tengo que buscarme otro carro. Y luego, como el doctor ya tiene finca, yo tengo que tener una finca más grande, aunque nunca pueda ir a disfrutar la que estoy trabajando. ¿Sí? Nos perdemos de lo que en verdad somos. Esto, conectados con el todo. Todo este cuento empezó a aclararse gracias al señor Edward Lorenz, porque antes uno hablaba con un internista y se quedaba pegado porque el internista tenía muy bien todos los conceptos mecánicos, pero lo de uno era casi esotérico, mágico, maravilloso, espiritual, religioso.
entonces no podía explicarle nada. Edward Lorenz, haciendo un experimento, él es matemático, meteorólogo del Instituto de Massachusetts. Él quería diseñar un programa físico que permitiera predecir los cambios en el clima. Entonces él en el programa le colocaba agosto 24 de 1948, Enter, y el programa le decía velocidad del viento, temperatura, llovió, igual uno le colocaba agosto 24 del 2072, y entonces el programa le decía clima soleado, lluvia, ¿sí? Predecir el tiempo en esas condiciones. La anécdota dice que al señor le cambiaron el laboratorio o le renovaron los equipos, entonces le tocó volver a arrancar con el experimento, le tocó volver a colocar todas las mediciones que había hecho, pero dijo, bueno, antes estaba trabajando con 12 decimales, ahora voy a trabajar con 10 decimales nada más, ahora que son, imagínense, estamos hablando de una 100 millonésima, eso no es nada. Entonces él omitió esos dos daticos y empezó a rodar el programa y se dio cuenta que empezaba inicialmente a portarse igual el sistema, pero luego cambiaba totalmente. Y de ahí es donde viene el cuento del fenómeno mariposa, que es que si una mariposa aletea aquí, genera cambios en la temperatura y en la velocidad del viento que aquí nadie nota. Pero esos cambios se van sumando, se van sumando, se van sumando, y cuando lleguen a China forman allá un terremoto o forman. Ese es el efecto mariposa. ¿Estamos de acuerdo? Cambios en las condiciones iniciales del sistema. Eso es lo que hacemos nosotros, con fitoterapéuticos, con homeopatía, con terapia neural, con ozono. Cambios en las condiciones iniciales del sistema, que le permitan al sistema reorganizarse y leer ese programa que él tiene para buscar el orden que necesita. Este señor es John Dylan Haynes. Esto salió en semana de mayo del año pasado, si no estoy mal. Eso lo había visto yo cuando estaba en la maestría. Cuando una información científica sale en semana ya está más que prostituida, ya es uno porque no está en Science o en British o en tal, ¿sí? Quiere decir, ya ha superado todos los filtros. Este señor hizo un experimento para decir que cuando usted piensa, digo, yo pienso que voy a agarrar aquí, el señor empezó a medir y se dio cuenta que usted no piensa que va a agarrar aquí, usted agarra aquí y luego graba lo que hizo. El fin del libre albedrío se llama el artículo en la revista Semana, para decir, tenemos una memoria, tenemos una información y es un programa perfecto. Es decir, no se necesita que usted piense en renovar sus glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Sus glóbulos rojos tienen esa memoria desde que se formaron. Y esa memoria es, digámoslo así, cósmica. Cuando usted nació, ahí habían fotones. Entonces, esta es la raíz, volvemos, del arpagofito, del artrifito, rica en arpagósidos. En internet usted consigue un programa que se llama simetría irregular. Es un programa que le permite establecer matemáticamente cuál es la relación simétrica. ¿Usted se acuerda que uno le enseña que hay simetría radial? ¿Sí? Esas figuras que son irregulares, como esta raíz, por esto se llama uña de diablo, porque es como la garra que le pinta. Esa simetría que tiene es muy parecida a esta simetría. Este es el citoesqueleto de un fibroblasto. Citoesqueleto de un fibroblasto. ¿Qué les estoy diciendo? La primera diapositiva. Al fibroblasto se le olvidó, perdió su memoria de ser un fibroblasto. Y la respuesta química es todo lo que vimos, y se activan las metaloproteasas. Eso no es falso. Esa es la respuesta. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando le colocamos esta información es que él se acuerde de cuál es su estructura, y cuando él se acuerda de cuál es su estructura ya no produce más señales químicas y empieza a repararse y disminuye el dolor de la señora con el dolor de rodilla.
Pero de la mano con eso tengo que decirle, mire, no desordene más al fibroblasto con información exógena, no se cargue más a su mamá, no se cargue más a su esposo, sánese de esos conflictos, o por lo menos entiéndalos y acéptelos. ¿Sí? Porque usted ve a la señora, es que mi esposo no sirve para nada, y llega por la noche, yo mijito, es que mi esposo no sirve para nada. Acéptelo, decirle, hombre, vos no servís para nada, pero estamos ricos, pues no importa, te quiero, te acepto, prepárame la comida, ayúdame con algo, subí el bizcocho por lo menos cuando entres al baño, que es lo que más conflicto genera, ¿cierto? Bien, de la mano con eso está esto de lo que vamos a hablar así, mientras colocamos el video para que ustedes sepan cómo se hacen las cosas. Son las plaquetas. Las plaquetas en el sistema son restos celulares que tienen toda la información. Es que la vida de ellas es reparar. La vida de ellas es estar por los vasos y cuando hay una pequeña peladura, entre comillas, se pegan ahí, cambian su estructura molecular, generan ganchos y agarran otras y empiezan a disparar señales para reparar. O sea, tienen un código de reparación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos las mismas plaqueticas del cristiano sin misterios, sin misterio. En Pereira hay una doctora que es súper misteriosa, entonces saca el plasma un día, lo manda al laboratorio de cobrando y lo mandan en una cubetica al día siguiente y eso es estéril y cierre. No, nosotros usamos la auxiliar centrífuga, páseme ya mismo en la rodilla, hasta luego, volver en 8 días. Es una información de reparación, ¿estamos de acuerdo? Intraarticular, porque recuerde que allí la circulación es muy escasa. Bien, esto con lo que tiene que ver con la fisiopatología de la artrosis, yo les voy a invitar, abusando de su paciencia, para que veamos un video, porque lo importante, como les digo, es que ustedes sepan cómo se hacen las cosas. El laboratorio Phytomedics tiene un proceso que cuando yo lo entendí me pareció genial. Siempre que usted utilice un remedio fitoterapéutico, abra la cápsula. Usted puede encontrar allí, lo que va a encontrar es planta molida. Pero recuerde que la planta tiene que saber usted a qué hora la cogieron, en qué suelo estaba, qué condiciones tenía, etcétera, para garantizar que tenga el principio activo en la cantidad que se necesita. ¿Qué hace el laboratorio? Toma las muestras de los proveedores y mide qué concentración de principio activo tiene. Luego, esta materia prima se somete a un proceso que se llama de concentración estandarizada. ¿Qué quiere decir? Le coloco un rango de temperatura en agua que permita que vaya disolviendo el principio activo, no solo el principio activo, todos los elementos componentes de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo esa solución, saco el agua sin que llegue a los 100 grados centígrados para que no se desnaturalice, sin que baje de 0 grados centígrados para que no se cristalice. Y ahí obtengo el extracto seco estandarizado. Es lo que me permite a mí garantizar la concentración que hay allí. Porque en la planta molida la concentración depende de las condiciones del ambiente. Además de que le pueden sumar los organoclorados, los organos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta mientras voy buscando el video? ¿Preguntas? En la degeneración de los meniscos también el artritis sirve para la inflamación y calmar dolor. Sí. Hay estudios, dolores articulares principalmente crónicos, ¿sí? Dolores lumbares, sí sirve. Doctor, una pregunta. Sí, señor. Usted dice que se hace el tratamiento por 3 meses y se da tiempo para que el hígado recupere. Sí, señor. ¿Qué se recomienda durante ese lapso o qué lapso de tiempo se da para que se recupere el hígado después del tratamiento? Vean, yo le digo modestia aparte, ¿cierto? A mí no me pasan de 3 meses, entonces yo no sé. Yo le digo a la persona en 3 meses, vuelven a consulta por otra cosa. Ojo, estamos hablando
de los estados iniciales del dolor. O sea, no estamos hablando de los casos graves, crónicos. Les cuento una anécdota. Fuimos un paciente de Estados Unidos que llegó porque la familia es paciente de mi esposa. Entonces el señor llegó porque en lenguaje paisa el papá lo vio y se estaba tuyendo. Yo, no, mijo, vaya a tullir, que en Pereira hay unos médicos muy buenos. Entonces usted se imagina cuando llega eso. Y uno ve esa radiografía. Y como tiene todo el concepto, ahí no hay nada, no hay espacio articular, el hueso está pegado. El peruano llegó en una silla de ruedas. Pero uno, digamos que amorosamente y sin ninguna pretensión, vamos a hacerle con fisioterapeuta, pam. Al mes ya el muchacho caminaba así, pero caminaba. Y feliz, y se tomó fotos con nosotros y tal. Y se fue a los Estados Unidos, donde ya porque es un pelado de 30, 32 años, ya los reumatólogos lo habían descartado. Cuando el reumatólogo lo vio tan mejor, le dijo, hermano, hagamos una reparación, y le volaron las 2 cabezas de fémur y le pusieron una reparación. En estos días fue a visitarme, como una flor con su niña de 2 años y su esposa, para decirle que cada caso es individual. Eso depende de la relación que hay entre la persona y el médico, ¿sí me hago entender? Por eso yo no digo, y bueno, en otra experiencia que tenía con otro laboratorio, el director me decía, pero ¿cómo va a decir eso? Porque es como la industria del captopril, para toda la vida. Entonces el médico que dice, para toda la vida, cree que vende para toda la vida, ¿no? No se preocupen que va a seguir teniendo pacientes porque uno sigue tomando leche y comiendo azúcar. Se le va a quitar el dolor en la rodilla y llega con otra cosa y tal. Y luego va a ir solo por saludarnos. ¿Sí? Pero digamos que nosotros hacemos ciclo de 3 meses, descansamos 1 o 2 meses y repetimos según la respuesta del paciente, por así decirlo. Los invito a que veamos este videito, porque la idea es que los invitamos a que conozcan. El laboratorio Phytomedics constituye una de las empresas más sólidas del país, especializadas en productos naturales y cuenta con una presencia creciente a lo largo del territorio colombiano. Lo invitamos a conocer nuestra empresa y a compartir el fruto de nuestro trabajo. Phytomedics cuenta con un área de producción de más de 4.000 metros cuadrados, diseñada por personal experto en buenas prácticas de manufactura para cumplir con los estándares exigidos por el INVIMA. Phytomedics se encuentra ubicado en un entorno ecológicamente sano y privilegiado para el desempeño de su actividad. Una zona estratégicamente seleccionada para que sus áreas de producción superen a otros laboratorios ubicados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Nuestras áreas tienen los estándares más altos de pureza de aire, llegando solo hasta 12.000 partículas por pie cúbico en áreas no estériles y menos de 10.000 en áreas de muestreo, cifra que es casi imposible de obtener en otras ciudades por su alto índice de contaminación. El agua que consumimos proviene de manantiales cristalinos. Sin embargo, esta es procesada a través de equipos de tratamiento de agua, garantizando agua con calidad TOC, el estándar más alto exigido a nivel mundial. Nuestras instalaciones están certificadas internacionalmente en BPM, Buenas Prácticas de Manufactura. En el laboratorio Phytomedics se tiene sumo cuidado de controlar todos los procesos, empezando desde el cultivo hasta el producto terminado. Cuando lleguen las materias primas a nuestras instalaciones, entran a un área de cuarentena. Luego se toman muestras en un área estéril con atmósfera controlada. Las muestras son analizadas rigurosamente por personal experto y con equipos de avanzada tecnología. Después de superar todas las pruebas, la materia prima es liberada para la fabricación de nuestros productos. Contamos con las áreas y equipos necesarios para brindar productos de calidad superior a nuestros clientes. En nuestras áreas de fitoterapéuticos contamos con un secador de lecho fluido que nos permite conservar los principios activos, principios aromáticos y vitaminas termosensibles, conservando las características organolépticas de la planta. La envasadora automática de cápsulas y tabletas hace que los procesos sean más eficientes.
En el área de suplementos dietarios contamos con una encapsuladora semiautomática de doble bandeja y una tableteadora automática con capacidad de producir 70.000 tabletas cada hora. En el área de cosméticos tenemos marmitas con vacío, homogenizador, presión positiva y control de temperatura que nos permiten hacer cosméticos especializados y de alta gama. En el área de alimentos contamos con sistemas en línea que garantizan la eficiencia en las diferentes áreas de producción, disminuyendo tiempos de parada. Como el control de la calidad de nuestros productos es uno de nuestros principales objetivos, contamos con equipos de última tecnología que nos permiten tener mediciones y hacer pruebas con mucha más precisión. HPLC. Este equipo nos permite hacer identificación y cuantificación de los principios activos, garantizando la cantidad de los mismos en cada cápsula, tableta o producto líquido. El producto es llevado al área de acondicionamiento para su acabado final y su posterior despacho a los puntos de venta. Conocemos las técnicas más avanzadas para la obtención de extractos vegetales. Las aplicamos utilizando equipos de alta tecnología, aprovechando nuestra gran biodiversidad para desarrollar productos con proyección internacional.